Hola maestra Carla, buenas tardes, mi nombre es Petra Bello Godínez. A continuación les voy a hablar sobre el tema de la relación colectiva de trabajo. Para eso tenemos que conocer qué son los sindicatos, federaciones y confederaciones. La Ley Federal del Trabajo define los sindicatos en el artículo 356 como la asociación de trabajadores o de los patrones constituidos para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. Los sindicatos son personas jurídicas o morales constituidas libremente por un grupo de trabajadores o un grupo de patrones, cuya finalidad principal es la defensa de los intereses propios de trabajadores o patrones. ¿Cuáles son los tipos de sindicatos? La ley reconoce dos tipos de sindicatos, de trabajadores y de patrones. Los trabajadores se clasifican de la siguiente manera. Los gremiales, formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. De empresa, los formados por trabajadores que prestan sus servicios en una misma empresa. Industriales, los formados por trabajadores que prestan sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Nacionales de industria, los formados por trabajadores que prestan sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos o más entidades federativas. De oficios varios, los formados por trabajadores de diversas profesiones, estos sindicatos solo pueden constituirse cuando en el municipio del que se trate el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de 20. Los sindicatos de patrones pueden ser los formados por patrones de una o varias ramas de actividades. Nacionales, los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas. ¿Cuáles son las características que deben de cumplir los sindicatos? Tiene como fin mejorar y defender a la clase trabajadora. Tal es el caso de los sindicatos de trabajadores más comunes en México. No debe intervenir en asuntos políticos o religiosos. Sus estatutos deben cumplir con lo establecido en la ley. Debe de constituirse con un mínimo de 20 trabajadores en servicio activo o con 3 patrones por lo menos. Debe estar registrado en la Secretaría de Trabajo y Revisión Social en el caso de competencia federal y en las juntas conciliación y arbitraje cuando se trate de competencia local. ¿De qué manera pueden integrarse los sindicatos? Los sindicatos pueden integrarse en federaciones o confederaciones. La federación es la unión de varios sindicatos con la finalidad de orientar y asesorar. La confederación, por su parte, es la alianza establecida entre 3 o más federaciones para dar cohesión al movimiento sindical orientando y asesorándolo. Bueno, después de haber conocido qué son los sindicatos, ahora podemos saber qué son las coaliciones. La coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. Después de haber conocido todo sobre los sindicatos, ahora vamos a conocer el Reglamento Interior de Trabajo, que es un conjunto de voluntades que no emanan de ley, sino de un acuerdo de voluntades por lo anterior. Es necesario que se analice el tema para poder comprender el contenido que hace legal un reglamento. Por otro lado, es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajadores en una empresa o establecimiento. ¿Cuáles son los elementos de un reglamento interior de trabajo? Los elementos que conforman un reglamento interior de trabajo están regulados por la Ley Federal de Trabajo. Entre estos tenemos las generalidades, antecedentes, naturaleza jurídica, contenido, formación del reglamento, vigencia del reglamento. Y bien, ¿qué es una relación colectiva de trabajo? Las relaciones colectivas de trabajo son acciones y derechos que le pertenecen a todos los empleados por el solo hecho de ser un trabajador. Al contratar las relaciones individuales de trabajo con las relaciones que ya existen entre el empresario y el empleado, se pueden mediar las normas legales y el convenio colectivo. ¿Cuáles son los elementos generales de un contrato? Bueno, hay 5 elementos generales que deben comprometerse en un contrato durante las negociaciones. Y aquí tenemos una lista de ejemplos de opciones. Por ejemplo, tenemos los salarios,
que tiene que ver con los pagos, bonos, gastos, para certificados, etc. Cobertura de seguros, atención médica, pensión, atención dental, atención a la vista y seguro de vida. Condiciones de trabajo. Dentro de las condiciones de trabajo tenemos las reglas y procedimientos de trabajo, productividad del empleado, mecanismos para conversar sobre los problemas en el lugar de trabajo, etc. Tenemos las protecciones al empleo, el derecho de tener un proceso de audiencia justo e independiente si se es sancionado injustamente o despedido, el derecho de tener reglas de antigüedad para despidos por recorte de personal y recontrataciones, el derecho de negociar procedimientos, disciplinas, etc. Y por último tenemos el tiempo libre, que trata sobre vacaciones, días de falta por enfermedad y días personales, días feriados, licencia por funeral, licencia de deber como jurado, etc. Y pues bueno, este proceso de negociación colectiva es el verdadero regalo que hace el movimiento laboral a la sociedad. La gente puede con justificada razón debatir si algunos sindicatos son conducidos o no correctamente, pero no pueden debatir con razón justificada sobre la importancia de tener un contrato. Hasta los máximos ejecutivos de las grandes empresas tienen contratos. Ellos saben del poder legal que un contrato les confiere a los empleados. Y pues bueno, hemos concluido el tema. Espero haya quedado bien explicado. Y esto fue todo. Muchas gracias.